Hay algo que el enemigo no quiere que descubras esta mañana. No quiere que sepas que los primeros minutos de tu día son el campo de batalla más importante de tu vida. No quiere que entiendas que lo que le das primero a la mañana determina lo que gobierna el día. Y definitivamente no quiere que pongas a Dios primero, antes del teléfono, antes de las noticias, antes de la ansiedad que ya estaba esperándote cuando abriste los ojos, porque Él sabe algo que tú todavía estás aprendiendo. Sabe que una persona que comienza su día en la presencia de Dios es una persona que Él no puede tocar fácilmente. Sabe que el día que comienza con Dios primero es un día que ya está perdido para Él antes de que empiece. Tú no llegaste a este video por accidente. No hay coincidencias en la vida de alguien que pertenece a Dios. Estás aquí porque Dios tiene algo específico para ti esta mañana, algo que necesitas más de lo que sabes, algo que cambiará no solo esta mañana, sino cada mañana que venga después de ella. Quédate. Lo que estás a punto de recibir es para ti. Quédate conmigo. Lo que Dios tiene para ti esta mañana lo cambiará todo. Hay una verdad que la mayoría de los elegidos nunca ha recibido con la claridad que merece, y es esta: la mañana no es simplemente el comienzo de un día, es el momento más estratégico, más espiritualmente cargado, más decisivo de las 24 horas que Dios te ha dado. No es la calentada antes de que empiece lo real. No es el tiempo de transición entre el sueño y la vida que verdaderamente importa. Es el momento en sí mismo, el momento en el que se establece la atmósfera espiritual del día entero, el momento en el que se determina desde qué posición vas a navegar todo lo que viene después, el momento en el que el cielo y el infierno están igualmente activos, igualmente conscientes de lo que está en juego, igualmente moviéndose hacia el alma del elegido que acaba de abrir los ojos. Y el elegido que no entiende esto entra a ese momento sin la preparación que el momento exige, sin la conciencia de lo que está ocurriendo en el plano espiritual, mientras él todavía está bostezando y buscando el teléfono. Dios estableció la importancia de la mañana desde el principio mismo de la creación, y lo hizo con una consistencia que recorre toda la Escritura de una manera que no puede ser ignorada por nadie que tome la palabra en serio. Desde el maná en el desierto que caía cada mañana y tenía que ser recogido antes de que el sol calentara y lo derritiera, hasta David levantándose antes del amanecer para dirigir su voz hacia Dios, hasta Jesús mismo levantándose mucho antes de que amaneciera para ir a un lugar solitario a orar, el patrón es demasiado consistente para ser accidental. Dios no eligió la mañana arbitrariamente como el momento de sus movimientos más significativos. La eligió porque la mañana es el momento de mayor apertura, de mayor receptividad, de mayor acceso al interior del ser humano, antes de que el mundo haya tenido la oportunidad de llenarlo con su propio ruido y su propia agenda. El maná es uno de los retratos más instructivos en toda la Escritura de la especificidad de la provisión de Dios en la mañana. Éxodo 16:21 lo registra con una claridad que lleva implicaciones enormes. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. Cada mañana, la provisión era específica de la mañana, la frescura era específica de la mañana, la ventana para recoger lo que Dios había preparado era específica de la mañana, y el elegido que dormía más de la cuenta, que esperaba hasta que el sol estaba alto y el día estaba avanzado antes de venir a recoger, encontraba que lo que Dios había preparado para él se había derretido en el calor del día y ya no estaba disponible. Esto no es simplemente un detalle logístico antiguo sobre cómo Dios alimentó a una nación nómada en el desierto. Es un patrón espiritual que nunca ha sido revocado. Dios prepara provisión fresca para el elegido cada mañana, dirección fresca, gracia fresca, fortaleza fresca, claridad fresca, encuentro fresco, y hay una ventana para ello, una ventana de la mañana, que el calor y el ruido y las demandas del día que avanza derretirán si el elegido no se levanta a recoger antes de que se cierre. David entendió esto con una profundidad que satura sus salmos de una manera que es imposible ignorar una vez que comienzas a buscarla. En el Salmo 5:3 escribe: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz,
De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. De mañana. Y non, 2 veces, en un solo versículo, David ancla su orientación hacia Dios en la mañana, y el lenguaje que usa es el lenguaje de la intencionalidad, de la dirección deliberada, del posicionamiento consciente. No está describiendo lo que ocurre cuando se despierta sintiéndose espiritual. Está describiendo una decisión, un patrón, una cita inamovible que mantiene independientemente de lo que trajo el día anterior o de lo que amenaza el día que viene. Y en el Salmo 143:8 hace explícita la conexión entre el buscar de la mañana y la dirección del día. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. La dirección para el día viene en la mañana. El conocer del camino viene del encuentro de la mañana. David no le está pidiendo a Dios que le dé dirección en algún momento no especificado durante el día cuando sea conveniente. La está pidiendo en la mañana, porque entiende que la dirección recibida en la mañana da forma a todo lo que sigue, y la dirección perdida en la mañana deja el resto del día navegando por algo que no es la voz de Dios. Isaías agrega una dimensión a esto que es casi impresionante en su intimidad. En Isaías 50:4-5, hablando en la voz del siervo del Señor, escribe: El Señor Jehová me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído, para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Mañana tras mañana, Dios mismo es quien hace el despertar. No está esperando que el elegido encuentre su camino hacia Él a través del ruido de un día ya comenzado. Está despertando, está abriendo el oído, está iniciando el encuentro de la mañana con una consistencia y una intencionalidad que mañana tras mañana describe como una rutina divina diaria. Y la respuesta a ese despertar, no fui rebelde ni me volví atrás, te dice todo sobre lo que está en juego cuando el elegido rechaza el encuentro de la mañana, cuando se da la vuelta y alcanza el teléfono, cuando deja que el día comience en cualquier otro término que no sea el de Dios. Volverse del despertar de la mañana es volverse del momento que Dios eligió para abrir el oído, y un oído cerrado navegando un día abierto es una de las condiciones más peligrosas en las que puede estar una persona elegida. Jesús mismo, el Hijo de Dios en carne humana, el que llevaba la plenitud del Espíritu sin medida, mantuvo una disciplina de mañana que el Evangelio de Marcos captura en un solo versículo que debería silenciar toda excusa que el elegido haya ofrecido para entregar sus mañanas a algo que no sea Dios. Marcos 1:35 registra: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Jesús no estaba esperando el amanecer, no se levantaba cuando era conveniente o cuando las demandas del día aún no habían comenzado a presionar. Se levantaba en la oscuridad, antes de que el mundo estuviera despierto, antes de que las multitudes lo hubieran encontrado, antes de que los discípulos hubieran comenzado a competir por su atención, para ir al lugar solitario y orar. Si el Hijo de Dios, en quien habitaba toda la plenitud de la divinidad corporalmente, consideraba el encuentro de la mañana con el Padre lo suficientemente inamovible como para levantarse mucho antes de que amaneciera para protegerlo, ¿qué dice eso del elegido que está navegando las batallas espirituales de su vida sin él? La mañana importa porque es el momento de mayor acceso. El acceso al corazón, el acceso al espíritu, el acceso a la mente que todavía no ha sido colonizada por las demandas del día, y Dios quiere ese acceso antes que nadie más lo tenga. No porque sea posesivo en el sentido humano de esa palabra, sino porque lo que Él deposita en esos primeros momentos de acceso da forma al día entero de una manera que ningún depósito posterior puede replicar completamente. El elegido que le da a Dios el primer acceso de la mañana es el elegido que entra al día ya lleno de lo que el día va a requerir de él. Y el elegido que le da ese primer acceso a cualquier otra cosa entra al día en un estado de déficit espiritual que el resto del día le exigirá que lleve sin los recursos necesarios para llevarlo bien. Ahora considera lo que le das primero a tu mañana, no lo que dices que le das.
no lo que deseas darle o lo que intentas darle en los días en que las condiciones cooperan, lo que le das de manera consistente, habitual, predecible, cuando nadie está mirando y la única decisión que está siendo tomada es la tuya. Para la mayoría de los elegidos, la respuesta honesta a esa pregunta no es Dios. Es el teléfono. Es la aplicación de noticias. Es el desplazamiento por las redes sociales que comienza antes de que los ojos estén completamente abiertos. Es la ansiedad sobre el día que ya estaba esperando en el umbral del despertar y que recibe la primera atención de la mañana antes de que el espíritu haya tenido la oportunidad de hablar una sola palabra sobre el día que viene. Y lo que recibe primero el acceso de la mañana establece la frecuencia sobre la que el resto del día opera. Esto no es una metáfora, es una descripción espiritual precisa de cómo funciona la autoridad sobre el día. Proverbios 4:23 lo establece con una directitud que aplica a este contexto específico, con una incomodidad que es difícil de ignorar. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón. La palabra guardar lleva el sentido de vigilar, de proteger, de mantener guardia sobre algo precioso que está bajo amenaza. Y la mañana es el punto de guardia primario, el puesto de guardia más importante, el momento del día en que el corazón es más abierto, más impresionable, más susceptible a lo que sea que se introduzca en él. El elegido que guarda su corazón en la mañana, que protege esa primera hora con el tipo de diligencia que Proverbios está describiendo, es aquel de cuyo corazón mana la vida en la dirección del avance, de la claridad, del propósito, del alineamiento divino. Pero el elegido que deja el corazón sin guardar en la mañana, que permite que la primera hora sea llenada sin discernimiento ni intención, es aquel de cuyo corazón la vida mana en la dirección de la ansiedad, de la confusión, de la reactividad, de un día que se siente como si le estuviera sucediendo en lugar de ser comandado por él. Lo que le das primero a la mañana no solo establece la frecuencia del día, revela la jerarquía real de prioridades que vive debajo de la declarada. Cada elegido que asiste a la iglesia te dirá que Dios es su primera prioridad. Lo dicen con sinceridad genuina, lo creen cuando lo dicen, pero la jerarquía interior de prioridades en la vida de una persona no se revela por lo que dice sobre ella, ni por lo que genuinamente cree sobre ella en abstracto. Se revela por lo que hace con su recurso más finito y más revelador, que es el tiempo. Cómo una persona administra su tiempo es una lectura directa de lo que realmente valora, no lo que aspira a valorar, no lo que desearía valorar si las condiciones fueran ideales. Lo que realmente, prácticamente, conductualmente valora en la secuencia ordinaria de una semana real. Y el elegido que consistentemente alcanza el teléfono antes de alcanzar a Dios en la mañana, está revelando algo sobre la jerarquía real interior de sus prioridades que la jerarquía declarada no refleja. Jesús aborda la conexión entre la jerarquía interior de valores y el comportamiento externo que la revela en Mateo 6:21 con una simplicidad que es casi incómoda en su precisión. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? No donde dices que está tu tesoro, no donde sinceramente intentas que esté tu tesoro, donde realmente está, en el sentido conductual, práctico, de expenditur de tiempo y energía de la palabra. El tesoro siempre se revela por la inversión, y la inversión consistente de la primera hora de la mañana en cualquier cosa que no sea Dios, está revelando algo sobre dónde está el tesoro que el elegido le debe a sí mismo la honestidad de examinar, sin los mecanismos de defensa que hacen el autoexamen cómodo pero inútil. Pero aquí hay algo que el elegido necesita entender con claridad antes de recibir esto solo como convicción. Lo que le das primero a la mañana no es simplemente una cuestión de disciplina espiritual, es una cuestión de acceso espiritual. Cuando le das a Dios el primer acceso de tu mañana, no le estás dando meramente un bloque de tiempo en tu horario, le estás dando el momento de mayor apertura de tu corazón, de mayor receptividad de tu espíritu, de mayor maleabilidad de tu mente, antes de que el mundo haya tenido la oportunidad de endurecerlos con su ruido. Y Dios sabe exactamente lo que hace con ese acceso. Lo usa para depositar en ti lo que el día va a requerir antes de que el día haya tenido la oportunidad de revelar sus exigencias.
Lo usa para hablarte sobre la situación que aún no sabes que vas a enfrentar hoy. Lo usa para preparar tu corazón para la conversación que todavía no sabes que vas a tener esta tarde. Lo usa para ajustar tu perspectiva sobre el problema que te ha estado obsesionando, para darte la paz que sobrepasa todo entendimiento sobre la situación que todavía no se ha resuelto, para recordarte quién eres y cuyo eres antes de que el mundo tenga la oportunidad de decirte su propia versión de esas respuestas. Y lo que le das primero a la mañana que no es Dios, ya sea el teléfono, o las noticias, o la ansiedad, o el desplazamiento sin fin, también hace algo. Introduce en el momento de mayor apertura de tu corazón una narrativa sobre el día, sobre el mundo, sobre tu situación, sobre ti mismo, que no viene del cielo, viene del mundo, viene del enemigo, viene de la acumulación de voces humanas y algoritmos diseñados para capturar tu atención y mantenerla con el contenido más emocionalmente activador disponible. Y una vez que esa narrativa ha sido introducida en el momento de mayor apertura del corazón, el resto del día la lleva. El elegido que comenzó la mañana con las noticias, lleva la ansiedad de las noticias al día. El elegido que comenzó la mañana con las redes sociales, lleva la comparación y la presión performativa de las redes sociales al día. El elegido que comenzó la mañana con la ansiedad sin llevarla a Dios, lleva esa ansiedad amplificada, no procesada, sin la paz que la oración hubiera producido. A cada interacción, cada decisión, cada momento del día que sigue, Filipenses 4:6-7, es la instrucción que reordena todo esto, con una claridad que es práctica antes de ser teológica. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos. La instrucción no es sentir menos ansiedad a través de una mejor regulación emocional. Es llevar la ansiedad a Dios en oración y recibir de regreso lo que solo Él puede dar, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento, y el momento óptimo para ese intercambio es la mañana. Antes de que la ansiedad haya tenido la oportunidad de establecerse como la atmósfera dominante del día, antes de que las preocupaciones hayan tenido la oportunidad de crecer en el silencio de un corazón que no las llevó a Dios, antes de que el peso del día haya comenzado a acumularse sobre los hombros del elegido que nunca los depositó en el altar de la mañana, llévaselos en la mañana, antes de que el día haya tenido la oportunidad de añadir más, y recibe de regreso la paz que guarda, que está de guardia en la entrada de tu corazón y tu mente, rechazando la entrada de todo lo que la ansiedad del día intente introducir. Lo que le das primero a la mañana gobierna el día. Esto no es una promesa condicional, no es una fórmula espiritual que produce resultados garantizados si se sigue correctamente. Es una descripción de cómo funciona el orden espiritual en la vida del elegido, basada en el patrón que Dios estableció desde el principio, modelado por cada figura significativa en la Escritura, que caminó en genuina intimidad con Él, y disponible para cada elegido que esté dispuesto a tratar su mañana como lo que realmente es, el momento más importante del día, el momento que gobierna todo lo que viene después, el momento que pertenece a Dios antes de que le pertenezca a nadie más. Dáselo. Cada mañana, sin excepción, y observa lo que hace Dios con un día que comienza con Él primero. El enemigo no duerme los domingos por la mañana, y tampoco duerme ninguna otra mañana de la semana. Esta es una realidad que el elegido necesita recibir, no como una verdad teológica abstracta que conoce intelectualmente, pero que rara vez aplica a la experiencia práctica de levantarse de la cama, sino como una realidad operativa concreta que está activa en el plano espiritual cada vez que abre los ojos. El enemigo está despierto, está activo, está trabajando en los momentos antes de que tú estés completamente consciente, planificando antes de que tú ores, estableciendo una agenda para tu día, en las horas antes de que estés suficientemente despierto para resistirla. Y el elegido que no entiende esto, pasará su vida peleando batallas que podrían haberse ganado antes de que comenzaran, recuperando terreno que nunca necesitó perderse, navegando un día que fue comprometido en su fundamento antes de que siquiera saliera de la cama.
Pedro describe la postura operativa del adversario en 1 Pedro 5:8, con un lenguaje que es deliberadamente visceral. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Anda alrededor, tiempo presente continuo, no ocasionalmente activo, no estacionalmente comprometido, no limitado en su operación a los momentos en que estás conscientemente en batalla espiritual, continuamente caminando, continuamente buscando la apertura, la vulnerabilidad, el momento desprotegido que le da acceso, y el momento más consistentemente desprotegido en la vida de la mayoría de los elegidos es la mañana. La transición del sueño al despertar es un momento umbral, un espacio liminal en el que el espíritu se está moviendo de un estado de conciencia a otro, en el que las defensas que un creyente completamente alerta, completamente orado, completamente vestido con la armadura lleva, todavía no están completamente en su lugar, y el enemigo sabe exactamente dónde está el umbral y exactamente qué hacer con él. Lo que hace en ese umbral no siempre es dramático. De hecho, sus estrategias de mañana más efectivas son sus estrategias más sutiles. No se anuncia, no llega con un ataque espiritual obvio que el elegido reconocería y resistiría inmediatamente. Trabaja a través de lo ordinario, trabaja a través del teléfono que se revisa antes de que los ojos estén completamente abiertos, inundando la mente con información, comparación, ansiedad y la narrativa del mundo, antes de que el espíritu haya tenido la oportunidad de establecer el fundamento del día. Trabaja a través de los patrones de pensamiento que llegan en los primeros momentos del despertar, el temor sobre el día por venir, la repetición de los fracasos de ayer, la ansiedad de bajo grado sobre las finanzas, las relaciones, la salud, que se asienta sobre la mente como una niebla antes de que el elegido esté lo suficientemente alerta para reconocerla como una asignación en lugar de un estado emocional natural. Trabaja a través de la prisa, la alarma que suena demasiado tarde, la mañana que ya está atrasada antes de haber comenzado, la carrera que hace que la oración se sienta como un lujo que el horario del día simplemente no puede acomodar. Efesios 6:11 instruye al elegido a vestirse con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra acechanzas es la palabra griega metodeia, de la que deriva la palabra española método. El enemigo tiene métodos, tiene un sistema, tiene un enfoque pensado, practicado y refinado para el desmantelamiento del día de una persona elegida, y ese enfoque se despliega más efectivamente en la mañana, en las horas desprotegidas, antes de que la armadura esté puesta, antes de que la palabra haya sido recibida, antes de que la oración haya establecido la atmósfera espiritual, antes de que el elegido se haya colocado consciente, deliberada y con plena intención bajo la autoridad y la cobertura de Dios para el día por venir. Un soldado sin armadura caminando hacia un campo de batalla no está simplemente en desventaja, ya está derrotado. Y una persona elegida que entra a su día sin el encuentro de la mañana con Dios está caminando hacia un campo de batalla sin armadura, enfrentando a un enemigo que ha estado activo por horas. El enemigo también trabaja en la mañana a través de las asignaciones que libera sobre el día antes de que comience. Job 1 nos da uno de los vistazos más extraordinarios tras bastidores de la manera en que el adversario opera en relación con el pueblo de Dios que contiene la Escritura. No está deambulando aleatoriamente, está evaluando, está identificando las vulnerabilidades específicas, los puntos de presión precisos, las circunstancias exactas que si se presionan de la manera correcta en el momento correcto, producirán la máxima disrupción en la vida del elegido, y esas asignaciones se liberan al comienzo. El clima espiritual de un día no está determinado únicamente por lo que ocurre en él. Está influenciado por lo que fue liberado sobre él antes de que comenzara. Y el elegido que entra a su día sin haber entrado primero en la presencia de Dios, está entrando a un día cuya atmósfera espiritual ya ha sido parcialmente establecida por un adversario que estaba trabajando mientras él dormía. Por eso las horas de la madrugada,
Las horas que este canal ha identificado consistentemente como entre las más espiritualmente significativas disponibles para el elegido, llevan el peso que llevan. Levantarse antes de que el mundo comience, antes de que llegue el ruido, antes de que las asignaciones matutinas del enemigo hayan tenido tiempo de echar raíces en la mente y las emociones, y encontrarse con Dios en esas horas, no es meramente una disciplina espiritual, es un ataque preventivo. Es el elegido diciéndole al adversario: antes de que establezcas la agenda de mi día, Dios ya la ha establecido. Antes de que liberes tus asignaciones sobre mi mañana, ya he estado en la presencia de aquel cuya autoridad cancela cada asignación que tú llevas. Antes de que llenes las primeras horas de mi día con tu ruido, ya las he llenado con su voz. Y un día que comienza así, es un día que el enemigo ya ha perdido, porque el fundamento ha sido establecido en un lugar al que él no puede llegar, por un Dios al que él no puede igualar, a través de un encuentro que produce en el elegido una autoridad, una claridad y una paz asentada que ninguna estrategia del adversario puede penetrar. Ahora considera lo que ocurre específicamente cuando el elegido le da la mañana a Dios, antes de que el enemigo haya tenido la oportunidad de establecer su propia narrativa sobre el día. Algo se mueve en los lugares celestiales que no se mueve cuando la mañana es entregada al mundo. Daniel 10 nos da uno de los vistazos más notables tras bastidores de la mecánica de la respuesta del cielo a las oraciones del elegido que contiene la Escritura. En Daniel 10:12, el mensajero angélico que llega después de las 3 semanas de ayuno y oración de Daniel, le dice: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido desde el primer día. En el momento en que Daniel dispuso su corazón y se humilló ante Dios, la respuesta fue despachada. El movimiento espiritual fue iniciado inmediatamente. El retraso no estuvo en la disposición del cielo a responder, sino en la resistencia de las fuerzas espirituales que se oponían a la llegada de lo que el cielo ya había liberado. Y el avance llegó no porque Daniel encontrara la fórmula de oración perfecta o alcanzara algún umbral de logro espiritual, sino porque fue consistente, porque guardó la mañana, porque no abandonó la postura de humildad y búsqueda, incluso cuando la respuesta aún no había llegado y los cielos parecían silenciosos. Esto es lo que ocurre cuando el elegido le da la mañana a Dios. El cielo responde desde el primer día. La actividad angélica es iniciada. La oposición espiritual comienza a ser quebrantada. La asignación que el enemigo liberó sobre el día comienza a ser cancelada por la autoridad de una mañana que fue comandada por Dios antes de que el enemigo tuviera la oportunidad de establecer su agenda. El elegido no puede ver esto con sus ojos naturales, y esto es precisamente por qué el enemigo trabaja tan arduamente para mantenerlos alejados del encuentro de la mañana, porque una persona elegida que no puede ver la actividad espiritual que su oración de la mañana está generando, es una persona elegida que es vulnerable al desánimo de la aparente falta de fruto, a la mentira de que nada está ocurriendo, a la tentación de concluir que el encuentro de la mañana es valioso en un sentido espiritual general, pero no conectado prácticamente al avance específico por el que está contendiendo. Pero la experiencia de Daniel desmantela esa mentira completamente. La mañana estaba conectada al avance. La consistencia de la postura fue precisamente lo que mantuvo el canal abierto el tiempo suficiente para que lo que el cielo había liberado atravesara la resistencia espiritual y llegara al plano natural. También hay algo que ocurre en el plano espiritual, específicamente alrededor de la identidad y la autoridad del elegido, cuando la mañana es entregada a Dios consistentemente a lo largo del tiempo. El elegido no es meramente un ser humano que ha sido salvo. Es hijo e hija del Dios Altísimo, coheredero con Cristo, ciudadano de un reino cuya autoridad es absoluta y cuyos recursos son ilimitados, llevando una identidad espiritual que el enemigo está perpetuamente trabajando para oscurecer, disminuir, hacer sentir teórica en lugar de real. Y una de sus herramientas más efectivas para ese oscurecimiento es la mañana desprotegida, porque la persona elegida que entra al día sin haber renovado primero su identidad en Cristo
sin haber escuchado la voz de Dios sobre quién es ella antes de que el mundo haya tenido la oportunidad de hablar su propia evaluación, es una persona elegida que navegará el día desde una postura que está por debajo de su posición espiritual real. Responderá a las acusaciones del enemigo como si no tuviera respuesta para ellas. Enfrentará los desafíos del día como si los estuviera navegando en su propia fortaleza. Llevará el peso de sus circunstancias como si las estuviera cargando sola, porque el encuentro de la mañana que le hubiera recordado quién es y qué lleva y qué está disponible para ella como hijo o hija de Dios, nunca fue entrado. Pero el elegido que comienza cada mañana en la presencia de Dios, que escucha su voz sobre su identidad antes de que el mundo haya tenido la oportunidad de hablar su propia evaluación, que recibe la confirmación de su filiación, su llamado, su cobertura y su autoridad antes de que el día haya presentado su primer desafío, ese elegido entra a sus días desde una postura completamente diferente. Entra como alguien que sabe quién es, como alguien que ha sido recordado esta mañana de lo que lleva y para quién lo lleva, como alguien cuya identidad espiritual ha sido recién confirmada en el lugar secreto antes de ser probada en el lugar abierto, y una persona elegida caminando en la conciencia plena, recién confirmada, establecida en el encuentro de la mañana de su identidad en Cristo, es una de las realidades espirituales más formidables sobre la faz de la tierra, porque no está peleando por la victoria, está peleando desde ella. No está esperando que Dios aparezca en el día por venir. Lo dejó en el lugar secreto y ahora lleva su presencia hacia todo lo que el día sostiene. Y lo que esa presencia toca, lo que entra, lo que cubre, lo que se mueve a través de ello, nunca es lo mismo que era antes de que llegara. Esto es lo que ocurre en el plano espiritual cuando el elegido le da la mañana a Dios. El cielo se mueve, la identidad es confirmada, la autoridad es activada, y el día que sigue no es meramente un mejor día, es un día comandado. Pero hay una tercera dimensión de lo que el enemigo hace en la mañana que merece atención específica, y es la dimensión del agotamiento acumulativo. No se trata solo de lo que el enemigo hace en una sola mañana, se trata de lo que produce el patrón de mañanas no protegidas a lo largo del tiempo en la vida del elegido, porque el costo de una sola mañana entregada al mundo, en lugar de a Dios, es significativo, pero el costo que se acumula a través de semanas y meses y años de mañanas, consistentemente no protegidas, es algo de un orden de magnitud completamente diferente. Es la erosión gradual pero consistente de la sensibilidad espiritual, de la intimidad con Dios, de la calidad del oír que el elegido necesita para navegar su llamado con la precisión que requiere. La erosión es tan gradual que es casi imperceptible en cualquier mañana dada, lo que es precisamente lo que la hace tan peligrosa. El elegido no se siente a sí mismo a la deriva, no nota el embotamiento incremental de su atentividad espiritual, simplemente encuentra, con el tiempo, que Dios se siente más lejos de lo que solía estar, que la oración se siente más esforzada de lo que solía ser, que la claridad que alguna vez tuvo sobre su dirección ha dado paso a una niebla que no puede explicar completamente ni localizar la fuente de. La fuente es la mañana. La niebla es la consecuencia acumulada de días que comenzaron sin que el fundamento de Dios fuera establecido, de primeras horas dadas al mundo en lugar de al uno que las comandó. Nada de esto se dice para producir condenación en el elegido que se reconoce en esta descripción. La condenación no es el punto y no es el fruto que esta enseñanza busca. El punto es el reconocimiento, y el reconocimiento es siempre el prerequisito del cambio. Si has estado entregando tus mañanas y experimentando el fruto de esa entrega en la calidad de tus días, en el nivel de tu claridad espiritual, en la distancia que has sentido de Dios, en el avance que sigue sin llegar, el reconocimiento de la conexión entre esas cosas no es razón para la desesperación, es razón para la decisión. La decisión más poderosa disponible para el elegido en este momento es la decisión de no entregar otra mañana, de trazar una línea en la arena espiritual y decir que desde este día en adelante, la mañana le pertenece a Dios antes de que le pertenezca a cualquier otra persona o cosa, de tratar esa decisión no como un experimento espiritual temporal, sino como una reorientación permanente del ritmo más fundamental de la vida diaria. Esa decisión
tomada con sinceridad y mantenida con consistencia, producirá cambios en la calidad de cada día que sigue, que harán que el costo de las mañanas entregadas se sienta, en retrospectiva, casi incomprensible, porque lo que Dios libera en un día que comienza con Él es tan categóricamente diferente de lo que un día produce cuando comienza sin Él, que el elegido que hace el cambio no puede imaginar volver al patrón antiguo una vez que ha experimentado el nuevo. Hay una diferencia entre un día que comienza con Dios y un día que comienza sin Él, y esa diferencia no es simplemente la diferencia entre una mañana espiritual y una mañana secular. Es la diferencia entre dos realidades completamente distintas de existencia, dos calidades completamente diferentes de navegación de la vida, dos experiencias completamente opuestas de lo que significa ser una persona elegida, viviendo en un mundo que tiene su propia agenda y enfrentando un enemigo que tiene sus propios planes. No es una diferencia de grado, es una diferencia de naturaleza. Y el elegido que ha experimentado ambas, que ha vivido temporadas en las que la mañana le pertenecía a Dios y temporadas en las que la mañana fue entregada a todo lo demás, conoce la diferencia en sus huesos de una manera que ninguna cantidad de descripción teológica puede capturar completamente, pero que esta enseñanza va a intentar articular con la mayor precisión posible para el elegido que todavía no ha experimentado completamente lo que un día que comienza con Dios primero realmente contiene. El día que comienza sin Dios comienza desde el déficit. Esto es lo primero y lo más fundamental que necesitas entender sobre él, porque el déficit no siempre es inmediatamente obvio cuando la mañana comienza. No se anuncia como una deficiencia en los primeros momentos. La persona que alcanza el teléfono en lugar de alcanzar a Dios no siente inmediatamente que algo significativo acaba de ser perdido. La persona que permite que la ansiedad del día establezca la atmósfera de la mañana antes de que la oración haya tenido la oportunidad de establecer la atmósfera del cielo, no siente inmediatamente el peso de lo que la ausencia del posicido encuentro de la mañana va a costarle. El déficit llega más tarde, llega en la reunión de media mañana cuando una decisión necesita ser tomada y la claridad que la oración de la mañana hubiera producido está ausente. Llega en la conversación de la tarde cuando las palabras correctas son necesarias y el espíritu que hubiera estado sintonizado a la frecuencia del Espíritu Santo a través del encuentro de la mañana está operando en una frecuencia más baja. Llega en la noche cuando el elegido se sienta a revisar el día y siente que algo estuvo ligeramente fuera de lugar durante todas sus horas sin ser capaz de identificar exactamente qué fue o por qué. El déficit fue establecido en la mañana. Sus consecuencias se sintieron a lo largo del día. Y el patrón continúa hasta que se interrumpe por la decisión que esta enseñanza está invitando al elegido a tomar. El día que comienza con Dios, por otro lado, comienza desde la plenitud, y la plenitud no es una cualidad emocional que depende de cómo se siente el elegido cuando se despierta, o de qué tan bien durmió la noche anterior, o de qué tan cooperativo está siendo el cuerpo en ese momento particular de la mañana. Es una plenitud espiritual, una condición del espíritu interior que ha sido llenada con lo que solo Dios puede dar en el encuentro de la mañana, que tiene menos que ver con la experiencia emocional de la oración que con la realidad espiritual de lo que ocurre cuando el elegido se posiciona ante Dios antes de posicionarse ante cualquier otra cosa. Pablo lo describe en Efesios 3:19 con un lenguaje que debería generar hambre en el corazón de cualquier persona elegida que lo lea. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, merita, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Llenos de toda la plenitud de Dios. No parcialmente llenos. No llenos de algunas de las dimensiones de la plenitud de Dios, mientras otras permanecen inaccesibles. Llenos de toda la plenitud de Dios. Eso es lo que está disponible para el elegido en el encuentro de la mañana. Y el elegido que consistentemente protege ese encuentro, que llega a él antes de que el mundo haya tenido la oportunidad de reclamar la primera porción del día, está consistentemente siendo llenado con esa plenitud antes de que el día haya tenido la oportunidad de requerir algo de él que no pueda dar. La diferencia también se siente en la calidad del oír a lo largo del día.
El elegido que comenzó la mañana con Dios entra al día con un canal espiritual que ha sido abierto, sintonizado y limpiado por el encuentro de la oración. La estática que la noche y el sueño y el mundo acumulan en el canal de comunicación entre el elegido y el Espíritu Santo ha sido despejada. La voz de Dios, que siempre está hablando pero que no siempre es escuchada claramente por el Espíritu que no ha sido preparado para recibir, es más perceptible a lo largo del día, para el elegido que comenzó el día en la presencia de Dios, que para el elegido que comenzó el día en la presencia de cualquier otra cosa. El elegido que oró en la mañana escucha la impresión del Espíritu en la reunión de negocios de la tarde. Reconoce el suave tirón del Espíritu lejos de la conversación que estaba a punto de tener y que hubiera producido daño. Siente el aviso del Espíritu sobre la decisión que estaba considerando y que hubiera costado más de lo que prometía. Juan 10:27 describe esto como la condición normal del elegido que conoce al pastor. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Oír la voz es presentado no como un don extraordinario reservado para los especialmente espirituales. Es presentado como la condición normal de las ovejas que conocen al pastor, y el elegido que se encuentra con el pastor cada mañana en el encuentro comandado es el que conoce su voz con el tipo de familiaridad que hace que seguirlo no sea un asunto de esfuerzo, sino de reconocimiento natural, casi sin esfuerzo. La diferencia también es profundamente práctica en el área de la toma de decisiones. El elegido que comenzó el día con Dios toma decisiones a lo largo del día desde una postura diferente al elegido que comenzó el día sin él. No porque el primero tenga más información que el segundo, no porque las circunstancias de sus decisiones sean necesariamente diferentes, sino porque el elegido que comenzó con Dios está tomando decisiones desde un lugar de paz asentada, de perspectiva alineada con el cielo, de voluntad que ya ha sido rendida a los propósitos de Dios en el encuentro de la mañana, que es categóricamente diferente al lugar desde el que toma decisiones el elegido que comienza el día sin ese encuentro. Proverbios 3, contra 5 al 6, establece la conexión entre la confianza en Dios y la dirección del camino, con una claridad que es tan simple que es tentador pasar por alto lo profundo que realmente es. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Reconócelo en todos tus caminos. El reconocimiento de Dios en todos los caminos del día comienza en el reconocimiento de Dios en el primer camino del día, que es el camino de la mañana. El elegido que reconoce a Dios en la mañana, que lo posiciona como el Señor del día antes de que el día haya comenzado sus exigencias, es el elegido para quien Él enderezará las veredas a lo largo del día que sigue. El enderezamiento de las veredas es la obra del día. El reconocimiento en la mañana es el prerequisito de ese enderezamiento. Hay también algo que ocurre en la dimensión de la paz cuando el día comienza con Dios, que el elegido que ha estado comenzando sus días, sin ese encuentro, necesita entender y desear con toda la fuerza del reconocimiento de lo que ha estado perdiéndose. La paz que Pablo describe en Filipenses 4:7, la paz que sobrepasa todo entendimiento, no es una paz que llega principalmente como respuesta a las circunstancias del día que se resuelven favorablemente. Es una paz que llega como el fruto directo de un espíritu que ha sido posicionado en la presencia de Dios antes de que las circunstancias del día hayan tenido la oportunidad de establecer la atmósfera del interior. El elegido que ora en la mañana lleva esa paz hacia las circunstancias. No está esperando que las circunstancias cooperen antes de que la paz sea posible. La paz ya fue recibida en el encuentro de la mañana y ahora está siendo llevada hacia las circunstancias como el escudo que Pablo, en Filipenses 4:7, describe como guardando los corazones y los pensamientos del elegido en Cristo Jesús. El escudo no llega después de que el ataque ha comenzado. Está en su lugar antes de que el día haya presentado su primer desafío, puesto allí por la oración de la mañana que dijo a Dios antes de que cualquier otra cosa fuera dicha: tuyos son este día y todas sus horas. Te los entrego antes de llevarlos. Y recibo de ti antes de requerir de mí mismo. La diferencia entre comenzar el día con Dios y comenzarlo sin Él
también se hace visible en el área de las relaciones, y esto es algo que el elegido rara vez anticipa, pero consistentemente experimenta una vez que la mañana con Dios se convierte en un patrón establecido. Las relaciones del elegido que comenzó el día con Dios son navegadas con una calidad de presencia, de paciencia, de genuina disponibilidad para la otra persona, que las relaciones del elegido que comenzó el día desde el déficit simplemente no producen en la misma medida. La razón es directa. El elegido que ha sido llenado en la mañana tiene algo que dar en sus relaciones a lo largo del día. El elegido que comenzó vacío, que nunca llevó la fatiga y la ansiedad y el peso de la vida a Dios antes de llevarlos a las personas de su mundo, llega a esas relaciones desde el déficit y consistentemente les pide que lo llenen en lugar de contribuir algo genuino a ellas. El primer tipo de relación nutre, el segundo tipo drena, y la diferencia entre los dos comienza en la mañana. Marcos 12:30 al 31 establece el mandamiento del amor con un orden que lleva implicaciones directas para la mañana. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nota el orden. Primero, el amor a Dios. Luego, el amor al prójimo. No como dos mandamientos igualmente prioritarios, entre los que el elegido elige cuál honrar según el contexto, como un primer mandamiento que fluye hacia un segundo, como una prioridad que produce la otra, como un amor que cuando es genuinamente dado a Dios, primero se derrama hacia el prójimo, como el natural, inevitable, espiritualmente lógico, siguiente movimiento de un corazón que ha sido llenado. El elegido que le da su amor a Dios primero en la mañana es el elegido que tiene amor genuino para dar a su prójimo a lo largo del día. No amor producido por el esfuerzo, no amor mantenido por la disciplina a través de los dientes apretados. El amor genuino, desbordante, de corazón abundante de una persona que fue llenada antes de que se le pidiera dar. Ahora considera lo que cambia en una vida cuando la mañana le pertenece a Dios de manera consistente, no solo en el espacio de un día, sino a lo largo de semanas y meses y años, de la misma decisión que se toma de manera confiable, repetida y no negociable cada mañana, independientemente de cómo se sienta la mañana o de cuánto cueste hacerlo. Lo que cambia es profundo, lo que cambia es amplio, lo que cambia toca cada dimensión de la vida del elegido de una manera que hace que el costo de las mañanas protegidas parezca, en retrospectiva, la inversión más obvia y más productiva que la persona jamás haya hecho. Lo primero que cambia es la sensación de lo que el elegido es en el mundo. No su circunstancia necesariamente, no de inmediato y no siempre en la línea de tiempo que el elegido habría preferido, sino la sensación de su posición en relación con sus circunstancias. El elegido que ha estado comenzando sus días con Dios consistentemente desarrolla con el tiempo lo que solo puede ser descrito como una sensación de postura espiritual, una calidad de posicionamiento interior en relación con los desafíos y las presiones y las demandas de la vida que no está disponible para el elegido que comienza sus días desde el déficit. Es la postura de alguien que sabe desde dónde está operando, que sabe que no está navegando el día en su propia fortaleza o sabiduría o recurso, que sabe que el Dios que comandó la mañana es el Dios que está presente en cada hora del día que sigue, y que lo que ese Dios ha preparado para el día está disponible para el elegido que comenzó el día en su presencia. Esa sensación de postura no produce arrogancia, produce exactamente lo opuesto. Produce la humildad de alguien que sabe que la fortaleza que está llevando al día no es suya, que la sabiduría con la que está navegando las decisiones no es suya, que la paz que está sosteniendo bajo presión no es suya, que todo lo que está haciendo posible, la navegación del día que tiene delante, vino de la mañana que pasó con Dios antes de entrar a Él. Lo segundo que cambia es la relación del elegido con el tiempo. Esto es algo de lo que se habla raramente, pero que el elegido que ha establecido la mañana con Dios como un patrón no negociable, experimenta con una consistencia que eventualmente se vuelve imposible de ignorar. Los días que comienzan con Dios parecen tener más tiempo en ellos
que los días que comienzan sin Él. No en el sentido literal de que las horas se estiran, sino en el sentido funcional de que el elegido que ha ordenado el día con la oración de la mañana parece navegar las horas de una manera que produce más del fruto que el día. Fue diseñado para producir en menos unidades de esfuerzo que el elegido que navegó las mismas horas sin ese ordenamiento. Las prioridades son más claras. Las distracciones tienen menos poder. El enfoque se establece más fácilmente y se mantiene con más consistencia. La sensación de que el día está siendo desperdiciado en cosas que no importan, que es una de las quejas más consistentes del elegido que no ha protegido la mañana, es reemplazada por una sensación de propósito que se extiende a través de las horas ordinarias del día y da incluso a los momentos aparentemente no espirituales la cualidad de estar conectados a algo mayor que el momento mismo. Salmo 90:12 es la oración que el elegido que ha establecido la mañana con Dios eventualmente aprende a orar con un entendimiento que va mucho más allá de donde estaba cuando la oyó por primera vez. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Contar los días es vivir con la conciencia constante de que son contados, que esta configuración particular de tiempo y oportunidad y asignación no estará disponible para siempre, que lo que haces con los días que te han sido dados durará más que los días mismos, de maneras que la eternidad hará visibles. El Espíritu está haciendo ese trabajo de conteo en el elegido que le da la mañana a Dios. Está haciendo que sienta el peso y la preciosidad de su tiempo de una manera que naturalmente lo aleja de lo trivial y lo lleva hacia lo eterno. Y el elegido que vive con esa sensación, que ha sido producida por el encuentro consistente de la mañana con el Dios, para quien ningún día es ordinario y ningún momento es casual, es el elegido que al final de su vida puede decir con la profunda, costosa y ganada con esfuerzo, satisfacción de alguien que usó bien lo que le fue dado. Cada mañana le pertenecía a Dios, y todo lo que vino después de cada mañana lleva la huella de esa elección. Hay una pregunta que el elegido necesita responder con honestidad antes de que esta enseñanza pueda avanzar hacia lo práctico, y es esta: ¿por qué el elegido específicamente pierde sus mañanas? No el creyente casual, no la persona que nunca ha tenido un compromiso serio con Dios. El elegido, la persona que ora, la persona que ama la palabra, la persona que está en este video, en este momento, porque algo en su espíritu genuinamente quiere más de Dios y más de lo que Dios tiene preparado para cada día de su vida. ¿Por qué esa persona específica, sigue perdiendo la mañana? ¿Por qué la decisión de poner a Dios primero en la mañana, que parece tan clara y tan obvia y tan directamente conectada a todo lo que el elegido dice que quiere en su vida espiritual, sigue siendo la decisión más difícil de mantener de manera consistente de todas las decisiones espirituales disponibles para él? La respuesta no es simple y no es única, es capas. Y el elegido que quiere cambiar el patrón de la mañana necesita entender cada capa con suficiente claridad para poder abordarla, en lugar de simplemente luchar contra síntomas que seguirán. Reapareció mientras las causas subyacentes permanezcan sin ser examinadas. La primera capa es la más obvia, pero la menos honestamente reconocida, y es simplemente esto: el elegido no ha decidido completamente. Ha intentado, ha tenido la intención, ha hecho resoluciones sobre la mañana que duraron una semana o dos antes de que el patrón anterior se reinstalara con una persistencia que hizo que la resolución pareciera nunca haber existido. Ha experimentado con diferentes enfoques, diferentes alarmas, diferentes rutinas matutinas, diferentes compromisos de responsabilidad con otras personas que eventualmente se apagaron cuando las personas que estaban supuestas a responsabilizarlo también luchaban con lo mismo. Pero no ha decidido, no en el sentido profundo, inamovible, no negociable, de una decisión que ha sido tomada con tal claridad y tal peso de convicción que los obstáculos que el lunes siguiente traiga sean abordados como desafíos a superar en lugar de razones para posponer. La intención sin la decisión siempre produce el mismo resultado, que es una vida que intenta honrar la mañana en las condiciones favorables y la entrega cuando las condiciones se ponen difíciles. Y las condiciones de la mañana con Dios
casi nunca son completamente favorables porque el enemigo se asegura de que no lo sean. Lo que supera las condiciones desfavorables no es una mejor estrategia de mañana, es una decisión que ya fue tomada con suficiente claridad y suficiente peso que las condiciones desfavorables son reconocidas como exactamente lo que son, que es resistencia que debe ser vencida y abordadas en consecuencia. Josué 24:15 es el versículo de la decisión por excelencia en toda la Escritura y lleva una aplicación directa y personal a la decisión de la mañana que el elegido ha estado evitando. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Escogeos hoy, no mañana, no cuando las condiciones sean más favorables, no cuando la disciplina espiritual se sienta más natural, o cuando el cuerpo se haya adaptado al nuevo horario, o cuando la vida se haya calmado lo suficiente como para que la mañana con Dios parezca logísticamente manejable. Hoy, el elegido que ha estado luchando con la mañana necesita tomar la decisión hoy, con la misma calidad de determinación que Josué estaba describiendo, la determinación de alguien que ha mirado las opciones claramente y ha escogido, sin la ambigüedad que hace que la opción parezca reversible ante el primer obstáculo. La segunda capa de por qué el elegido específicamente pierde sus mañanas es más sutil y más personalmente incómoda de nombrar, y es la capa de la identidad espiritual mal entendida en relación con el tiempo. El elegido ha sido enseñado, en múltiples contextos y de múltiples maneras, que su valor ante Dios no está condicionado por su desempeño. Y esto es verdad. Es profundamente, fundamentalmente, covenantalmente verdad. Pero el elegido ha tomado esa verdad y la ha aplicado de una manera que es una distorsión de ella, concluyendo que porque su valor ante Dios no está condicionado por su desempeño, entonces tampoco lo está el nivel de acceso a lo que Dios tiene preparado para él en el encuentro de la mañana. Concluyendo que porque la gracia de Dios es incondicional, entonces la disponibilidad de lo que Dios tiene en la mañana para el elegido que se presenta en ella tampoco tiene condiciones. Pero eso confunde la incondicionalidad del amor de Dios con la incondicionalidad del acceso a lo que ese amor ha preparado, y los dos no son la misma cosa. El amor es incondicional. El acceso a lo que el amor ha preparado en el encuentro de la mañana requiere presentarse al encuentro, no para ganar el amor, sino para recibir lo que el amor preparó para el momento del encuentro. Y el elegido que no se presenta no recibe, no porque el amor haya sido retirado, sino porque el encuentro no fue entrado. Santiago 4:8 dice simplemente: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. El acercamiento es la parte del elegido. El acercamiento de Dios en respuesta es la parte de Dios. Y el encuentro, el lugar donde las dos partes se producen simultáneamente, es el lugar que la mañana de oración crea. El elegido que entiende esto, deja de tratar el encuentro de la mañana como algo que ocurre cuando las condiciones cooperan y comienza a tratarlo como la acción específica, deliberada y personalmente costosa de acercarse, sabiendo que el acercamiento de Dios es la respuesta garantizada a esa acción y que lo que ocurre en el lugar del acercamiento mutuo es exactamente lo que el elegido ha estado buscando en todas las otras cosas que ha estado poniendo. Primero en la mañana. La tercera capa es la más estratégicamente relevante de todas y es la que menos frecuentemente se discute en la conversación sobre la lucha del elegido con la mañana. Es la capa del agotamiento, no el agotamiento físico solamente, aunque el agotamiento físico es real y no debe ser descartado. Es el agotamiento acumulativo de un elegido que está tratando de llevar el peso de su vida en su propia fortaleza durante el día, porque no depositó ese peso en Dios en la mañana y que llega a la noche de ese día más agotado de lo que el día debería haberlo dejado y que luego tiene que levantarse a la mañana siguiente y repetir ese ciclo en un cuerpo y un espíritu que nunca fueron completamente restaurados por el sueño, porque el sueño solo restaura lo que la oración no restauró. El elegido que no ora en la mañana no solo pierde lo que la oración hubiera depositado en él, pierde también la descarga de lo que debería haber depositado en Dios y no lo hizo. Y el peso acumulado de lo que no fue depositado
llevado de un día al siguiente sin ser liberado, produce con el tiempo un nivel de agotamiento interior que hace que levantarse por la mañana se sienta cada vez más imposible, no porque el cuerpo esté físicamente incapaz, sino porque el espíritu, que debería estar renovado por el encuentro con Dios, está operando desde un déficit acumulado que el sueño solo está poniendo en pausa en lugar de abordar. Mateo 11:28 al 30 es la invitación de Jesús que el elegido agotado necesita recibir, no como una promesa reconfortante en abstracto, sino como una instrucción práctica para la mañana. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Venid a mí. La venida es la acción. El descanso es la respuesta de Dios a la acción, y la mañana es el momento óptimo para esa venida, el momento en que el elegido, antes de que el día haya añadido sus nuevas cargas a las cargas que el ayer dejó, viene a Jesús con todo lo que lleva y recibe a cambio lo que solo Él puede dar, que es el descanso para el alma, no solo para el cuerpo, que la noche anterior de sueño no pudo proporcionar completamente, porque el alma no fue llevada al lugar de descanso junto con el cuerpo. La cuarta capa, y la última que esta enseñanza va a nombrar, es la capa del ciclo de derrota. El elegido que pierde la mañana, consistentemente, desarrolla con el tiempo una relación con la mañana que está teñida por el fracaso previo, de una manera que hace que cada nueva mañana llegue ya precargada con el peso de todas las mañanas que vinieron antes de ella, y que no fueron lo que el elegido quería que fueran. Se despierta, y antes de que la decisión de este día haya sido tomada, el recuerdo de todas las decisiones similares que no se mantuvieron ya está presente como evidencia de que ésta tampoco se mantendrá. La derrota de ayer proyecta su sombra sobre la mañana de hoy, antes de que la mañana de hoy haya tenido la oportunidad de ser algo diferente. Y el elegido que está atrapado en ese ciclo necesita entender que la forma de salir de él no es a través de una mayor fortaleza de voluntad o una estrategia más sofisticada de mañana. Es a través del mismo acto de rendición que esta enseñanza ha estado describiendo. Cada mañana es nueva. Lamentaciones 3:22 al 23 lo declara con una ternura que debería desmantelar cada vestigio del ciclo de derrota que la mañana de hoy está llevando consigo desde ayer. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Nuevas cada mañana. La misericordia que cubre el fracaso de ayer está presente en la mañana de hoy, antes de que el elegido haya hecho cualquier cosa para merecerla o perderla. El ciclo de derrota no tiene autoridad sobre una mañana que está cubierta por una misericordia que Dios declaró nueva antes de que esa mañana comenzara. El elegido que recibe esa misericordia hoy, que la recibe como la realidad presente y operativa, que es en lugar de la promesa abstracta en la que se ha convertido a través de la familiaridad, entra a la mañana de hoy, libre del peso de todas las mañanas que fallaron antes de ella. Esta mañana es nueva, la misericordia es nueva, y la decisión que se toma en esta mañana no está condicionada por lo que ocurrió en ninguna mañana anterior. Está condicionada únicamente por lo que el elegido elige hacer con la mañana nueva que Dios acaba de dar. Hay un punto en cada enseñanza en el que la verdad deja de ser meramente algo que se recibe y se convierte en algo que se practica, y este es ese punto. Todo lo que ha sido dicho hasta ahora sobre la importancia de la mañana, sobre lo que el enemigo hace en las horas no protegidas, sobre la diferencia entre un día que comienza con Dios y un día que comienza sin Él, sobre las razones por las que el elegido específicamente pierde sus mañanas, todo eso es fundamento, es necesario, es el suelo en el que la práctica tiene que echar raíces para que la práctica dure más que una semana de buenas intenciones. Pero el fundamento sin la práctica es simplemente conocimiento, y el conocimiento sin la práctica en el área de la vida espiritual no produce transformación. Produce convicción sin cambio, que es una de las condiciones más frustrantes en las que puede encontrarse el elegido, el estado de saber claramente lo que necesita hacer y seguir sin hacerlo, porque nadie le ha dado el puente entre el saber
y el hacer con suficiente claridad práctica para que ese puente sea realmente cruzable. Esta enseñanza va a construir ese puente ahora. Lo primero que necesita ser dicho sobre cómo poner a Dios primero en la mañana de manera real y práctica es que real y práctica son las palabras más importantes en esa frase, no ideal. No el estándar de la mañana perfecta que el elegido podría lograr si tuviera 3 horas de tiempo no interrumpido, un cuerpo completamente descansado, una casa completamente silenciosa y ninguna responsabilidad, presionando desde el momento en que los pies tocan el piso. Real. La mañana real con las limitaciones reales del elegido real que está leyendo esta enseñanza ahora mismo con la vida real que tiene. Y lo primero que la mañana real requiere para ser dada a Dios primero es honestidad sobre cuál es realmente esa mañana. No cuál debería ser, no cuál era antes de que los niños llegaran, o el trabajo se intensificara, o la temporada se volviera tan demandante que el elegido no puede recordar cuándo fue la última vez que se despertó sin algo ya esperándolo. La mañana real, porque Dios no puede encontrarse con el elegido en la mañana ideal que nunca llega. Puede encontrarse con él en la mañana real que llega cada día. La mañana real comienza la noche anterior. Esto no es repetición de lo que ya fue dicho en otras enseñanzas de este canal. Es la realidad práctica más fundamental de toda la conversación sobre la mañana con Dios, y merece ser recibida con el peso que lleva. La mañana que el elegido tendrá mañana está siendo determinada por las decisiones que el elegido toma esta noche, cuándo termina la noche, qué llena las últimas horas antes de dormir, si el teléfono va al cargador fuera del dormitorio o se queda en la mesita de noche, donde se convertirá en lo primero que sea alcanzado cuando suene la alarma. Si la mente es llevada a un lugar de paz antes de dormir o es dejada girando con las preocupaciones no entregadas del día que acaba de terminar. Todas estas decisiones son decisiones de la mañana, aunque ocurran en la noche, porque todas ellas están determinando la calidad y la factibilidad del encuentro de la mañana que viene. El elegido que quiere proteger la mañana con Dios necesita comenzar a protegerla la noche anterior, no a través de una disciplina severa que convierte la noche en una preparación joyless para el día siguiente, sino a través de las decisiones prácticas, pequeñas y genuinamente significativas de alguien que entiende que la mañana es demasiado importante para dejarla al azar de cómo resulte la noche. El segundo elemento práctico es la separación del teléfono del momento del despertar. Este es el umbral práctico más significativo en la mañana del elegido moderno y merece ser tratado con la seriedad que su importancia demanda. El teléfono en la mesita de noche no es un objeto neutral, es una puerta que una vez abierta, incluso por 30 segundos en los primeros momentos después de despertar, introduce en el momento de mayor apertura del corazón un volumen de información, estimulación, comparación y narrativa del mundo que no puede ser fácilmente desalojado una vez que ha entrado. El notificación que fue revisada, el titular que fue leído, el mensaje que estaba esperando respuesta, cada uno de estos es una reclamación sobre la atención del elegido que fue hecha antes de que Dios tuviera la oportunidad de hacer la suya. Y una vez que esas reclamaciones han sido establecidas en los primeros momentos del despertar, sacar la mente del mundo que las introdujo y llevarla al lugar de genuino silencio y receptividad que el encuentro con Dios requiere. Es un trabajo significativamente más difícil que simplemente no haber abierto el teléfono para comenzar. La solución práctica es simple, aunque no siempre es fácil. El teléfono sale del dormitorio por la noche, o se pone en modo avión antes de dormir, y no se desactiva hasta después del encuentro de la mañana. O se compra un despertador separado para que el teléfono no tenga la excusa de ser necesario como alarma para justificar su presencia en el alcance inmediato en los primeros momentos del despertar. La solución específica importa menos que el principio que la impulsa, que es que el primer movimiento de la mañana sea hacia Dios y no hacia el mundo. Ese primer movimiento establece la dirección de todo lo que sigue, y el elegido que consistentemente hace ese primer movimiento hacia Dios antes de hacerlo hacia cualquier otra cosa, está estableciendo en esos primeros momentos del despertar una dirección para el día, que el resto del día simplemente sigue. El tercer elemento práctico es la especificidad del encuentro.
El elegido que se despierta y se dice a sí mismo que va a pasar tiempo con Dios esta mañana, sin ninguna forma más específica que esa, para ese tiempo está configurando el encuentro para la vaguedad que produce la pasividad que produce el tarna, abandono del encuentro antes de que haya comenzado realmente. El encuentro de la mañana necesita tener una forma, no la misma forma rígida cada día que lo convierte en una rutina religiosa que puede ser realizada sin genuina presencia interior, sino una forma suficientemente específica para que el elegido sepa cuándo ha llegado y sepa qué está haciendo cuando está allí. Esa forma puede ser simple, puede comenzar con 5 minutos de silencio genuino antes de que cualquier palabra sea dicha, simplemente posicionando el interior en la presencia de Dios antes de traer cualquier cosa al encuentro. Puede seguir con la lectura de un pasaje de la palabra, no para completar un plan de lectura, sino para recibir lo que el Espíritu quiere hablar a través de lo que está allí esta mañana. Puede continuar con la oración que lleva al Señor, específicamente lo que el día contiene, las situaciones que necesitan, su dirección, las personas que necesitan su intervención, los desafíos que necesitan su fortaleza, y que termina no con el elegido habiendo entregado su lista, sino con el elegido habiendo genuinamente rendido su día. Y puede cerrarse con la declaración, que será cubierta en el siguiente subtema con más profundidad, de hablar la palabra de Dios sobre el día antes de que el día comience. Esa forma no requiere 2 horas, requiere intención, requiere la calidad de presencia interior de alguien que está genuinamente buscando encontrarse con Dios y no simplemente cumpliendo con un requisito espiritual. 15 minutos de esa calidad de presencia son infinitamente más valiosos que 1 hora de presencia física con una mente que está en otro lugar. Comienza con lo que es honestamente posible. Comienza con lo que puedes dar genuinamente hoy. Y confía en que a medida que el encuentro se vuelva real, a medida que comiences a experimentar lo que los encuentros de la mañana consistentes producen en la calidad de tus días, la cantidad de tiempo que deseas darle crecerá naturalmente, no porque te hayas presionado hacia él, sino porque el hambre que el encuentro produce es mayor que el hambre con la que llegaste a él. El cuarto elemento práctico es la oración específica antes de que el pie toque el piso. Esto puede sonar pequeño, no lo es. El momento inmediatamente después del despertar, antes de que el cuerpo se haya movido, antes de que el día haya comenzado a hacer sus demandas, es uno de los momentos de mayor receptividad disponibles en toda la mañana, y el elegido que lo usa, que antes de que los pies toquen el piso, habla una oración simple, genuina y directa que entrega el día a Dios antes de que el día comience, está estableciendo la autoridad espiritual sobre el día en el primer momento posible. No tiene que ser larga, no tiene que ser teológicamente sofisticada, puede ser tan simple como: Señor, este día es tuyo antes de que sea mío. Guíame, lléname, habla a través de mí, que tu voluntad sea lo que este día produce. Amén. Esa oración, dicha con genuina intención, antes de que los pies toquen el piso, es una declaración de primacía que posiciona a Dios como el Señor del día antes de que ninguna otra voz haya tenido la oportunidad de reclamar esa posición. Y lo que es posicionado primero en el día tiene una influencia sobre el resto del día que nada que llegue después puede completamente replicar. El quinto elemento práctico es la consistencia sobre la perfección. El elegido que espera la mañana perfecta antes de establecer el patrón de la mañana con Dios nunca establecerá el patrón porque la mañana perfecta no existe. Existirán mañanas en las que el encuentro sea profundo y transformador y el elegido salga de él sintiéndose genuinamente llenado y directamente dirigido. Y existirán mañanas en las que el encuentro sea árido, en las que la mente no se quede quieta, en las que la presencia de Dios no se sienta perceptible y la oración se sienta como hablar hacia el techo. Ambos tipos de mañanas son parte del patrón. Ambos cuentan, ambos producen algo en el elegido que lo que ocurre en los días que siguen eventualmente revelará. La consistencia del patrón es más importante que la calidad de cualquier encuentro individual dentro de él. El elegido que viene a Dios en la mañana, independientemente de cómo se sienta la mañana, está construyendo algo en el espíritu que la mañana, que siempre espera sentirse bien, nunca construirá.
Viene con fe cuando la mañana se siente como fuego. Viene con la misma fe cuando la mañana se siente como ceniza. Y el Dios que ve la fe en ambas mañanas es el Dios que produce en el elegido consistente el tipo de vida espiritual que el elegido inconsistente está continuamente anhelando, pero raramente experimentando. La palabra de Dios no es un accesorio de la mañana, no es el elemento adicional que el elegido agrega al encuentro de la mañana cuando el tiempo lo permite, después de que la oración ha sido completada y todavía hay minutos disponibles antes de que el día comience a presionar. Es el fundamento del encuentro. Es la base sobre la que todo lo demás en la mañana se construye. Es la diferencia entre una mañana de oración que está anclada en la realidad de lo que Dios ha dicho y una mañana de oración que está anclada únicamente en la experiencia subjetiva del elegido, que puede ser genuina y significativa, pero que sin la palabra está operando sin el peso y la autoridad y la precisión que solo la palabra puede proporcionar. Hebreos 4:12 establece la naturaleza de la palabra con una claridad que debería eliminar permanentemente cualquier tendencia del elegido a tratarla como material de lectura opcional, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Viva y eficaz, no históricamente significativa, no espiritualmente inspiradora en el sentido general en que la buena literatura puede ser inspiradora, viva, activa en este momento, eficaz en esta mañana, capaz de penetrar hasta los lugares más profundos del interior del elegido que la recibe y hacer allí lo que ninguna otra cosa puede hacer, que es discernir los pensamientos y las intenciones del corazón con una precisión que la introspección humana nunca alcanza y la consejería humana nunca iguala. Cuando el elegido abre la palabra en la mañana, no está abriendo un libro de sabiduría antigua para extraer lecciones aplicables. Está abriendo el canal a través del cual el Dios vivo habla con precisión viva a la vida viva del elegido que está sentado ante él con la mañana todavía fresca y el día todavía sin comenzar. El papel de la palabra en la mañana comandada es múltiple, y cada dimensión de ese papel merece ser entendida claramente. La primera dimensión es la de la renovación de la mente. El elegido que no ha abierto la palabra en la mañana entra al día con una mente que ha sido formada por sus últimos pensamientos de la noche anterior, por las preocupaciones que se colaron en los primeros momentos del despertar, por la narrativa del mundo que tal vez ya fue permitida entrar antes de que la palabra tuviera la oportunidad de hablar. Esa mente no está renovada. Está operando desde los patrones del viejo pensamiento, desde las perspectivas del mundo, desde los marcos de referencia que la cultura y la experiencia y el enemigo han construido en el elegido a lo largo del tiempo, y que la palabra de Dios es la única cosa capaz de desmantelar y reemplazar con algo mejor. Romanos 12:2 es la instrucción que el elegido conoce de memoria, pero que necesita recibir esta mañana como si fuera la primera vez que la escucha. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos. La transformación no es producida por la disciplina, es producida por la renovación. Y la renovación no es producida por el esfuerzo, es producida por la palabra recibida, la palabra meditada, la palabra permitida operar en el interior del elegido con la misma libertad que Hebreos 4:12 describe, penetrando hasta las coyunturas y los tuétanos, hasta los lugares donde los viejos patrones de pensamiento tienen sus raíces más profundas y donde la transformación más significativa todavía espera ocurrir. La segunda dimensión del papel de la palabra en la mañana comandada es la de la dirección específica. El elegido que abre la palabra en la mañana con la expectativa de que el Espíritu Santo hablará a través de ella hacia la situación específica que está enfrentando hoy, hacia la decisión específica que está considerando esta semana, hacia el desafío específico que ha estado llevando sin resolución por más tiempo del que esperaba. Ese elegido está usando la palabra de la manera para la que fue diseñada, no como un texto de estudio para aumentar el conocimiento bíblico general, como una palabra viva del Dios vivo, que tiene algo específico que decir hoy sobre la vida específica del elegido que está sentado ante él,
El Salmo 119 contra 105 lo describe con una imagen que es tan simple que es fácil pasar por alto, cuán profundamente práctica es. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Lámpara a mis pies, no un faro en la distancia que ilumina el horizonte. Una lámpara a los pies que ilumina el siguiente paso, el paso inmediato, el camino inmediatamente frente al elegido, que necesita saber a dónde poner el pie a continuación, sin necesariamente ver todo el camino que viene después. La palabra en la mañana es esa lámpara. No ilumina la vida entera de una vez, ilumina el día que está comenzando, el siguiente paso, la siguiente decisión, la siguiente conversación, y el elegido que lleva esa lámpara a la mañana lleva también su luz hacia cada momento del día que sigue. La tercera dimensión es la de la protección espiritual. El elegido que ha llenado su espíritu con la palabra en la mañana, ha llenado el espacio interior de la mañana con algo que el enemigo no puede fácilmente desplazar, porque la palabra de Dios en el espíritu del elegido es un arma. Efesios 6:17 la describe como la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, en el contexto de la descripción de Pablo de la armadura de Dios que el elegido necesita ponerse cada día para estar firme contra las acechanzas del diablo. La espada del Espíritu es la única arma ofensiva en la lista de la armadura. Todo lo demás es protección. La palabra es el ataque, y el elegido que ha llenado su espíritu con la palabra en la mañana, entra al día con el arma ofensiva ya en la mano, lista para ser usada contra cada mentira del enemigo, cada asignación de duda, cada narrativa de derrota que el día intente introducir en el interior del elegido, que ya tiene algo más fuerte que cualquiera de esas cosas operando en él. Jesús mismo modeló esto cuando el enemigo vino a tentarlo en el desierto. Cada vez que el enemigo habló, Jesús respondió con la palabra: escrito está, escrito está, escrito está. La espada del Espíritu usada con precisión, con confianza, con la autoridad de alguien que conoce lo que está escrito, porque ha estado en la palabra y la palabra ha estado en él. Eso es lo que la mañana en la palabra produce en el elegido, que la protege consistentemente. La cuarta dimensión es la de la fe. Romanos 10:17 establece la mecánica de cómo crece la fe, con una simplicidad que lleva implicaciones enormes para la práctica de la mañana. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe crece a través del oír la palabra, no a través de intentar tener más fe, no a través de comprometerse a creer más fuertemente en lo que Dios ha prometido, a través del oír la palabra. Y la mañana es el momento en que ese oír puede ocurrir antes de que el día haya introducido todo lo que compite con la fe para el espacio interior del elegido. El elegido, que comienza el día habiendo oído la palabra, comienza el día con la fe, que el oír produce ya presente como el estado de línea base de su espíritu, antes de que el día haya presentado sus primeros desafíos. Y el elegido que comienza el día, sin haber oído la palabra, comienza el día con una fe que es solo tan fuerte como lo que la última cosa que fue oída la dejó, que puede haber sido las noticias de la mañana, o la conversación de la noche anterior, o los pensamientos que llegaron con el despertar, ninguno de los cuales está en el negocio de construir la fe del elegido para el día que viene. El papel de la palabra en la mañana comandada es también el papel del espejo. Santiago 1:23 al 25 describe al hombre que oye la palabra, pero no la hace como alguien que se mira en un espejo y luego se va y olvida cómo era. La palabra en la mañana es el espejo en el que el elegido ve quién es realmente, no quien el mundo le ha dicho que es, no quien el fracaso del día anterior le sugirió que es, no quien el enemigo ha estado argumentando que es a lo largo de la noche y en los primeros momentos del despertar. ¿Quién es realmente? Hijo del Dios Altísimo, coheredero con Cristo, sellado con el Espíritu Santo de la promesa, más que vencedor a través de aquel que lo amó, escogido antes de la fundación del mundo, creado en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano. Esa es la imagen que la palabra refleja al elegido en la mañana, y el elegido que ve esa imagen en la mañana, que lo recibe no como teología sino como realidad presente sobre su propia vida, entra al día sabiendo quién es de una manera que ninguna otra fuente de identidad en su mundo
puede producir con la misma claridad, o la misma profundidad, o la misma permanencia. Abre la palabra en la mañana, antes del teléfono, antes de las noticias, antes de que cualquier otra voz haya tenido la oportunidad de hablar sobre el día que comienza. Ábrela con la expectativa de alguien que sabe que lo que está abriendo está vivo y es eficaz, y tiene algo específico que decir a la vida específica del elegido que está sentado ante ella esta mañana. No la abras para cumplir con un plan. Ábrela para encontrarte con aquel que la inspiró. Léela despacio. Lee un pasaje. Lee un versículo. Lee lo que el Espíritu te lleve a leer y quédate en él el tiempo que el Espíritu te lleve a quedarte. Deja que penetre. Deja que haga lo que Hebreos 4:12 dice que hace, y luego lleva lo que fue depositado en ti, a través de ella, hacia el día que comienza, como la lámpara a tus pies, que iluminará cada paso del camino que tienes por delante. Hay una persona específica a la que esta sección de la enseñanza necesita hablarle directamente, y esa persona sabe quién es antes de que termine la primera oración. Es el elegido que se despierta con miedo, no con el miedo ocasional que llega en las temporadas de crisis aguda, cuando las circunstancias son objetivamente difíciles y la respuesta emocional a ellas es completamente comprensible. Con el miedo crónico, el miedo que está allí antes de que los ojos estén completamente abiertos, el miedo que no tiene siempre un objeto identificable, que a veces no puede ser rastreado hacia ninguna amenaza específica o situación particular, que simplemente está presente en los primeros momentos del despertar como una atmósfera, como un peso, como una niebla que se asienta sobre el espíritu del elegido antes de que haya tenido la oportunidad de hacer cualquier cosa para producirlo o prevenirlo. Ese elegido. Esta sección es para él, porque la conversación sobre poner a Dios primero en la mañana, sobre levantarse con expectativa y declarar el día antes de que comience, y orar con fe y recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento, puede sonar completamente desconectada de la realidad de alguien que se despierta cada mañana con un peso en el pecho que ninguna rutina matutina parece capaz de levantar. El elegido que se despierta con miedo ha escuchado las enseñanzas sobre la mañana y las ha encontrado verdaderas en teoría e inalcanzables en práctica, no porque no quiera lo que describen, sino porque la distancia entre donde comienza cada mañana y donde esas enseñanzas parecen asumir que comienza es una distancia que él no sabe cómo cruzar. Esta enseñanza va a cruzar esa distancia con él. Lo primero que el elegido que se despierta con miedo necesita entender es que el miedo de la mañana no es evidencia de su fracaso espiritual, no es la prueba de que su fe es inadecuada, de que su relación con Dios es deficiente, de que hay algo fundamentalmente roto en él que el elegido que se despierta con paz no tiene. Es una asignación específica, estratégicamente dirigida, precisamente cronometrada del enemigo contra el momento más vulnerable de la mañana del elegido. El enemigo conoce el umbral, sabe que los primeros momentos del despertar son los momentos de mayor apertura e impresionabilidad del día, y para el elegido cuyas mañanas han estado marcadas por el miedo crónico, ha encontrado una apertura en ese umbral que ha estado explotando con una consistencia que el elegido ha experimentado como algo inherente a su naturaleza, en lugar de algo impuesto desde el exterior contra su espíritu. No es tu naturaleza, es su asignación, y las asignaciones pueden ser canceladas. 2 Timoteo 1:7 es el versículo que el elegido que se despierta con miedo necesita tener literalmente en su boca antes de que los pies toquen el piso cada mañana. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No nos ha dado. El miedo no vino de Dios. El espíritu de cobardía, la disposición al miedo crónico, la atmósfera de temor que se asienta sobre el elegido en los primeros momentos del despertar, ninguna de esas cosas tiene su origen en el Dios que las mañanas pertenecen. Tienen su origen en el enemigo que las ha estado reclamando. Y el elegido que declara 2 Timoteo 1:7 en voz alta en los primeros momentos del despertar, antes de que el miedo haya tenido la oportunidad de establecerse como la atmósfera dominante de la mañana, está ejerciendo una autoridad espiritual sobre la asignación que el enemigo
ha estado desplazando exitosamente porque el elegido no sabía que tenía esa autoridad o no sabía cómo usarla. Declarar el versículo no es magia. No es una fórmula que produce resultados automáticos independientemente de la fe del elegido que la pronuncia. Es la acción específica, deliberada y con fe de un elegido que ha decidido que la narrativa del miedo no tendrá la primera palabra sobre la mañana, que la palabra de Dios tendrá la primera palabra, que el espíritu que Dios dio, el espíritu de poder y de amor y de dominio propio, es más real y más presente y más autorizado en esta mañana que el espíritu de cobardía que el enemigo ha estado enviando. Y esa declaración, hecha con fe aunque no sea acompañada inmediatamente por un sentimiento de valentía, es el primer movimiento de una mañana que está siendo reclamada para Dios en lugar de entregada al enemigo. El Salmo 34:4 es el testimonio de un hombre que conocía el miedo de la mañana desde adentro y que encontró en Dios algo que lo transformó de una manera que merece ser recibida como un testimonio personal y no solo como un versículo familiar. Busqué a Jehová, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Me libró de todos mis temores, no de algunos, no de los miedos que eran lo suficientemente pequeños para ser gestionados a través de disciplina espiritual suficiente, de todos. Y el camino hacia esa liberación fue uno: busqué a Jehová. El elegido que se despierta con miedo tiene acceso al mismo camino que David tomó, no el camino de primero superar el miedo y luego buscar a Dios desde un lugar de mayor paz, el camino de buscar a Dios en el miedo, de venir a Él con el miedo todavía presente, antes de que haya sido resuelto, antes de que la fuente haya sido identificada, antes de que el elegido entienda completamente de dónde viene o por qué es tan consistente, de venir a Dios exactamente como la mañana lo encontró y dejar que el encuentro con Dios haga lo que el Salmo 34 dice que hace, que es producir la liberación que el elegido no puede producir por sí mismo. Isaías 41:10 es la voz de Dios, hablando directamente al elegido que se despierta con miedo, y merece ser recibido no como un versículo conocido, sino como la palabra personal que siempre fue: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, no como una orden para producir valentía a través de la fuerza de voluntad, como la declaración de una realidad que hace que el miedo sea inapropiado, no porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque la presencia que está con el elegido en ellas es la presencia del Dios que dice: yo estoy contigo, y que respalda esa declaración con la autoridad de aquel que tiene en su diestra la justicia que cubre al elegido en cada mañana en que el miedo intenta establecerse como la realidad dominante. El elegido que se despierta con miedo necesita también entender algo sobre la naturaleza de la fe que la mañana difícil produce en el elegido que la navega correctamente. La fe que crece en las mañanas fáciles, en las mañanas de paz y calma y sentimiento de la presencia de Dios, es real, pero es de una calidad diferente a la fe que crece en las mañanas en que el elegido se despierta con miedo y viene a Dios de todas formas. La segunda es más profunda, es más probada. Es la fe que el libro de Job describe cuando Job dice, en el capítulo 13, verso 15, aunque él me matare, en él esperaré. Esa es la fe del elegido que viene a Dios en la mañana de miedo, sin la garantía de que la mañana va a sentirse mejor después del encuentro, sin la promesa de que la experiencia emocional va a cambiar inmediatamente, con solo la decisión de que el Dios que prometió estar presente en el miedo es el Dios en quien el elegido va a confiar, independientemente de lo que el miedo diga sobre la fiabilidad de esa promesa. Esa es una fe que el enemigo no puede desmantelar fácilmente porque fue construida en el lugar donde él intentó destruirla y encontró que no podía. Para el elegido que se despierta con miedo, el encuentro de la mañana no necesita comenzar con alabanza exuberante o declaración confiada o el tipo de oración que suena como si el elegido ya hubiera vencido lo que todavía lo está oprimiendo. Puede comenzar con honestidad.
con la oración más simple y más genuina disponible para el elegido en ese momento, que es simplemente: Señor, aquí estoy. Tengo miedo esta mañana y no sé completamente por qué, pero vengo a ti de todas formas. Eres tú el primero que recibe esta mañana, no el miedo, no la ansiedad, no la agenda del enemigo para estas horas. Tú, tómala, habla en ella, sé lo que solo tú puedes ser en el lugar donde el miedo ha estado gobernando. Esa oración, dicha con sinceridad en la mañana de miedo, es una de las oraciones más poderosas que el elegido puede orar, porque entrega precisamente el territorio que el enemigo ha estado reclamando, en el preciso momento en que lo ha estado reclamando, al único uno con la autoridad para tomarlo de regreso. La mañana de miedo no define la vida del elegido. Es una batalla, y las batallas se ganan o se pierden en las decisiones que se toman en su momento más intenso. La decisión del elegido que se despierta con miedo de buscar a Jehová de todas formas, de poner a Dios primero de todas formas, de declarar su palabra sobre la mañana de todas formas, es la decisión que convierte gradualmente la mañana de miedo en la mañana de fe. No de golpe, no después de una sola oración poderosa que resuelve el patrón de una vez por todas, gradualmente, consistentemente, a través del patrón acumulado de mañanas en las que el elegido vino a Dios con el miedo, en lugar de esperar hasta que el miedo se hubiera ido para venir. Cada una de esas mañanas deposita algo, cada una de ellas estrecha el espacio en el que el miedo ha estado operando. Cada una de ellas confirma la fidelidad del Dios que oyó a David y lo libró de todos sus temores, y que está oyendo al elegido que viene a él en esta mañana de la misma manera y con el mismo resultado disponible. El miedo no tiene la última palabra sobre tu mañana, Dios la tiene. Y esta mañana, independientemente de cómo comenzó, todavía puede terminar como una mañana que le perteneció a Él. Hay un momento en cada enseñanza en que las palabras deben dar paso al arma, donde la instrucción debe convertirse en acción, donde el elegido que ha recibido todo lo que ha sido vertido en esta enseñanza, debe ahora abrir su boca y hacer lo que la enseñanza lo ha estado preparando para hacer. Ese momento es ahora. Lo que sigue no es un guión para ser leído pasivamente, ni un ejercicio religioso para ser realizado por obligación. Es una declaración, un arma matutina forjada de la palabra de Dios y diseñada para ser hablada en voz alta, con fe, con autoridad, con el pleno peso de una persona elegida que entiende que sus palabras llevan poder en el reino y que la mañana que está a punto de comandar le pertenece a Dios antes de que le pertenezca a cualquier otra persona o cosa. No la susurres, no la leas en tu mente. Habla en la atmósfera de tu mañana con la voz de alguien que sabe quién es, sabe de quién es y sabe que el cielo respalda cada palabra que está a punto de liberar. Padre, me presento ante ti en esta hora de la mañana con un corazón rendido y un espíritu abierto, y declaro ante el cielo y la tierra y toda fuerza espiritual que haya sido asignada contra este día, que esta mañana te pertenece a ti, no al enemigo, no al mundo, no a las demandas que ya están presionando, ni a las ansiedades que estaban esperando cuando abrí los ojos. Esta mañana te pertenece a ti. Y porque esta mañana te pertenece a ti, este día te pertenece a ti, y lo recibo como tal antes de dar un solo paso hacia él. Declaraste en Job 38:12 que tú has mandado la mañana desde que comenzaron los días y has hecho que el alba conozca su lugar, y declaro que el alba de este día conoce su lugar, que está bajo tu autoridad, bajo tu comando, bajo el gobierno soberano absoluto de un Dios que no comparte su mañana con el enemigo y no entrega a sus elegidos a las asignaciones de las tinieblas. Declaro que no entro a este día solo. No camino hacia estas horas cargando el peso de ayer, ni el miedo de mañana, ni el pavor de esta mañana, como si no tuviera acceso al Dios que sostiene cada hora de este día en sus manos antes de que haya vivido un solo minuto de él. El Salmo 118:24 declara que este es el día que hizo el Señor, y me regocijaré y me alegraré en él. Recibo este día como hecho por Dios, intencionado por Dios, preparado por Dios, y declaro que lo que Dios ha hecho para mí, ningún enemigo puede deshacer. Lo que Dios ha preparado para mí, ninguna asignación de las tinieblas puede prevenir, y lo que Dios ha propuesto para mí en estas horas,
se cumplirá, porque el uno que lo propuso es el uno que comanda la mañana, y no ha cambiado de opinión sobre mí ni sobre este día. Declaro que mi mente está clara. Declaro que la niebla que el enemigo despliega sobre las mentes del elegido en las primeras horas de la mañana no tiene autoridad sobre mi mente hoy, porque no he dado la primera hora de este día al mundo ni al enemigo. Se la he dado a Dios, y Dios está saturando mi mente con su verdad, su claridad, su perspectiva y su paz, antes de que el ruido del día haya tenido la oportunidad de introducir confusión. Romanos 12:2 declara que soy transformado por la renovación de mi entendimiento, y declaro que mi mente está siendo renovada en esta hora de la mañana, renovada en su comprensión de quién es Dios, renovada en su comprensión de quién soy yo, renovada en su capacidad de escuchar la voz del Espíritu claramente y distinguirla de cada otra voz que intentará hablar en este día. Tengo la mente de Cristo, como declara 1 Corintios 2:16. Y entro a este día con una mente anclada en la perspectiva del cielo, en lugar de la del mundo, sintonizada a la frecuencia del Espíritu, en lugar del ruido del enemigo, clara, enfocada y completamente disponible para recibir lo que sea que Dios pretenda comunicar a través de estas horas. Declaro que cada asignación que el enemigo liberó sobre este día está cancelada. Cada plan del enemigo que fue puesto en movimiento contra mi paz está desmantelado. Cada estrategia de las tinieblas que fue posicionada contra mi claridad, mi llamado, mis relaciones, mi salud, mi provisión y mi avance, es declarada sin poder por la autoridad del nombre de Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, como declara Hebreos 13:8, y cuyo nombre lleva una autoridad que Filipenses 2:10 dice que hace que toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No entro a este día como alguien que espera que el enemigo lo deje en paz. Entro como alguien que ya ha ejercido autoridad sobre sus asignaciones antes de que tuvieran la oportunidad de echar raíces, y declaro que el terreno de este día ha sido tomado para Dios antes de que el enemigo tuviera la oportunidad de reclamarlo. Declaro avance sobre este día. No un avance hacia el que me esfuerzo en mi propia fortaleza, no un avance que intento fabricar a través de la fuerza de mi propio esfuerzo y determinación, sino el avance que Miqueas 2:13 promete al elegido que sigue al uno que abre camino. El que abre camino subirá delante de ellos, abrirán el camino y pasarán la puerta y saldrán por ella. El abridor de camino va delante de mí en este día. Ya ha ido por delante de mí hacia cada reunión, cada conversación, cada desafío, cada puerta cerrada, cada situación que en lo natural parece resistente a los propósitos de Dios, y ha abierto el camino antes de que yo llegara. Declaro que camino hacia un día donde el abridor de camino ya ha estado, donde el camino ya ha sido abierto, donde la puerta que estaba cerrada ya está cediendo ante la autoridad de un Dios que comanda la mañana y ha comandado este día para el avance de sus elegidos. Declaro favor sobre cada interacción de este día. El Salmo 5:12 declara que tú, Señor, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Recibo ese escudo de favor como una realidad presente sobre este día, no como una promesa futura que espero que eventualmente se materialice, sino como una cobertura activa, rodeante y en tiempo presente, que va delante de mí y detrás de mí y sobre mí, hacia cada encuentro que este día sostiene. El favor de Dios no es algo que tengo que ganar en este día, es algo que llevo hacia Él, porque llevo la presencia de Dios hacia Él, y donde quiera que va su presencia, su favor va con ella. Declaro que las personas que encuentro hoy serán favorablemente dispuestas hacia los propósitos de Dios en mi vida. Declaro que las puertas que hubieran estado cerradas a una persona que opera en su propia fortaleza están abiertas para mí, porque el favor de Dios me ha precedido en este día y ha preparado el camino para todo lo que Él pretende lograr a través de estas horas. Declaro que mi cuerpo es fuerte para este día. Declaro que la energía física, la claridad mental, la resiliencia emocional y la resistencia espiritual requeridas para todo lo que este día me pedirá, están disponibles para mí, porque Isaías 40:31 declara que los que esperan en Jehová
tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. He esperado en el Señor en esta hora de la mañana. Le he dado la primera porción de este día, y recibo la fortaleza que su palabra promete a los elegidos que esperan, no la fortaleza de una persona que apenas sobrevive las demandas de sus días, sino la fortaleza de alguien que se eleva, que corre sin cansarse, que camina a través de este día en la resistencia sobrenatural de un Dios que no se cansa y no da cansancio a sus elegidos que comienzan su día en su presencia. Declaro que escucho la voz de Dios claramente hoy. Juan 10:27 declara que sus ovejas oyen su voz, y Él las conoce y ellas lo siguen. Y yo soy su oveja y escucho su voz. Declaro que en medio del ruido de este día, en medio de las demandas y las conversaciones y las decisiones que presionarán desde cada dirección, la voz del Espíritu será clara para mí, perceptible para mí, distinguible de cada otra voz que intentará hablar. Declaro que no perderé las citas divinas de este día. No pasaré junto a los momentos que Dios ha preparado para mí en estas horas, porque estaba demasiado distraído, o demasiado ocupado, o demasiado embotado espiritualmente para reconocerlos. Estoy sintonizado a la frecuencia del cielo en esta hora de la mañana, y llevo esa sintonización hacia el día, y cada momento que Dios ha preparado para mí, lo entraré con la plena conciencia de una persona elegida que sabe que su día no es aleatorio y sus encuentros no son coincidenciales, y el espíritu que comandó su mañana es el mismo espíritu que se está moviendo a través de su día con intención, con precisión y con un propósito que es mayor que cualquier cosa que pudiera planear para sí misma. Declaro que este es un día de avance y no de retroceso, de aumento y no de reducción, de progreso del reino y no de invasión del enemigo. Deuteronomio 28:13 declara que el Señor me pondrá por cabeza y no por cola. Estaré encima solamente y no estaré debajo, y recibo ese posicionamiento como la orientación definitoria de este día. No estoy debajo de las circunstancias de este día, estoy sobre ellas, no en arrogancia sino en la autoridad específica, pactada y establecida en la palabra del elegido que ha sido colocado arriba y no debajo, por un Dios que no revoca sus declaraciones. Las circunstancias de este día no tienen autoridad sobre mí. Yo tengo autoridad sobre ellas a través de Cristo que me fortalece, como declara Filipenses 4:13, y entro a estas horas como alguien que está posicionado arriba, que está avanzando hacia adelante, que se está moviendo en la dirección de los propósitos de Dios, independientemente de lo que los desafíos del día intenten decir sobre la viabilidad de ese avance. Declaro que la gloria de Dios cubre este día. El Salmo 91:1 declara que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y he habitado en el lugar secreto esta mañana. He morado allí, no lo he visitado brevemente, y luego me he apresurado de regreso al día antes de que el encuentro pudiera asentarse completamente en mí. He habitado en el lugar secreto, y llevo su cobertura hacia cada lugar abierto que este día sostiene. La sombra del Omnipotente está sobre mi salida y mi entrada, está sobre mis conversaciones y mis decisiones y mis movimientos a través de este día. Está sobre las situaciones que puedo ver y las que no puedo, sobre los desafíos que estoy anticipando y los que no estoy, sobre toda la geografía de este día, desde su primera hora hasta la última. Estoy cubierto, estoy protegido, estoy escondido en el uno que comanda la mañana, y ninguna arma forjada contra mí hoy prosperará, como declara Isaías 54:17. Porque el Dios que comandó mi mañana también ha comandado mi cobertura, y su comando permanece. Esta es mi declaración de la mañana. Esta es el arma que llevo a este día, y este día le pertenece a Dios. Padre Celestial, vengo ante ti, en esta hora sagrada de la mañana como tu hijo, como tu elegido, como alguien que ha sido llamado por tu nombre y apartado para tus propósitos antes de la fundación del mundo, y traigo ante ti el peso completo de quien soy. No la versión pulida que a veces presento al mundo, sino la real, la que se despertó esta mañana con las preguntas sin respuesta, todavía sin responder, y las situaciones sin resolver, todavía sin resolver, y las oraciones que aún esperan su manifestación.
Esa es la persona que está ante ti ahora, y te doy gracias porque no me exiges ser otra cosa que exactamente eso antes de recibirme, porque Romanos 8:1 declara que ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y recibo esa declaración como el fundamento de todo lo que estoy a punto de traerte en esta oración. Padre, rindo este día ante ti antes de haber vivido una sola hora de él. Suelto mis planes, mi agenda, mis expectativas y mis resultados preferidos en tus manos, y declaro que tu voluntad para este día tiene prioridad absoluta sobre todo lo que yo tenía en mente para él. Lucas 22:42 registra a tu Hijo orando: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y oro esa misma oración ahora con la misma sinceridad, la misma rendición, la misma confianza en un Padre cuya voluntad es siempre mejor que la mía, aunque todavía no pueda ver cómo. Toma este día, Señor. Toma cada hora de él. Toma cada encuentro, cada decisión, cada puerta abierta y cada puerta cerrada, y trabájalos todos juntos para el bien que Romanos 8:28 promete a los que te aman y son llamados conforme a tu propósito. Soy llamado conforme a tu propósito. Te amo y confío en ti completamente con este día. Traigo mi mente ante ti esta mañana y te pido que la guardes con la paz que Filipenses 4:7 promete, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que hace guardia en la entrada de mis pensamientos y rechaza la entrada de cada imaginación ansiosa, cada proyección catastrófica, cada mentira que el enemigo ha estado intentando establecer como la narrativa dominante de mi vida interior. Renueva mi mente hoy, Señor. Lávala con tu palabra, alinéala con tu perspectiva. Donde he estado viendo mi situación a través del lente del miedo, dame el lente de la fe. Donde he estado interpretando mis circunstancias a través de la narrativa de la carencia y la limitación, dame los ojos para ver la abundancia de lo que ya has preparado. Donde el enemigo ha estado hablando su evaluación de mi vida en mi mente, que tu voz sea más fuerte, más clara y más persistente que la suya, y que tu palabra sea la autoridad final sobre cada pensamiento que se mueva a través de mí hoy. Traigo mi llamado ante ti y te pido que le infundas vida nueva esta mañana. Hay cosas que has hablado sobre mi vida, Señor, cosas que has depositado en mi espíritu como promesa y como propósito, que la longitud de la espera y el peso del proceso han hecho sentir distantes de una manera que a veces es difícil de sostener en fe. Jeremías 29:11 declara que tus pensamientos hacia mí son de paz y no de mal, para darme un futuro y una esperanza, y recibo esa palabra no como un aliento general, sino como una declaración específica, personal y en tiempo presente sobre mi llamado, sobre mi propósito, sobre todo lo que hablaste sobre mí antes de que tuviera el lenguaje para recibirlo. Sopla sobre ello de nuevo esta mañana, Señor. Recuérdame lo que dijiste. Reaviva lo que la espera ha enfriado, y dame la gracia de sostener lo que has hablado con la misma certeza en medio del proceso que tenía en el momento en que lo hablaste por primera vez. Padre, traigo mis relaciones ante ti en esta hora de la mañana, y te pido que las cubras cada una con tu gracia, tu sabiduría y tu amor. Donde hay quebrantamiento, sé el restaurador. Donde hay distancia, sé el puente. Donde hay palabras que fueron habladas en dolor y aún no han sido sanadas, sé el sanador. Y donde estás en el proceso de reorganizar mi mundo relacional, donde estás moviendo personas hacia mi vida y moviendo otras a una proximidad diferente por razones que no siempre entiendo completamente, confío en tu mano, en esa reorganización, y pido la gracia de cooperar con ella en lugar de resistirla. Dame las personas que necesito para esta temporada, Señor. Dame las voces que me llamarán más alto, las relaciones que agudizarán y no embotarán, la comunidad del elegido que orará conmigo y no solo por mí. Y hazme esa persona para alguien más. Hoy traigo mi provisión ante ti y declaro que tú eres Jehová Jireh, el Señor que ve y el Señor que provee, y que Filipenses 4:19 es verdad sobre mi vida hoy. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo que me falta, no algo de ello,
no las necesidades que son lo suficientemente pequeñas para ser satisfechas a través de medios naturales, mientras las más grandes son dejadas a mi propio esfuerzo y lucha. Todo, suelto la presión financiera, las limitaciones de recursos, las brechas entre lo que tengo y lo que necesito, en tus manos esta mañana, y declaro que no estás limitado por lo que puedo ver, que tu provisión no depende de los caminos naturales que he estado observando, y que eres capaz de hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, como declara Efesios 3:20. Actúa ese poder en mí hoy, Señor. Provee de maneras que no anticipé y a través de canales que no esperaba, y que cada provisión que llegue hoy sea un testimonio de la fidelidad de un Dios que comandó mi mañana y cubrió mi día. Cúbreme hoy, Padre. Cubre mi salida y mi entrada. Cubre las decisiones que tomo y las tomadas a mi alrededor. Cubre las conversaciones que entro y las que se tienen sobre mí. Que ninguna arma forjada contra mí prospere hoy, como declara Isaías 54:17, y que toda lengua que se levante en juicio contra mí sea mostrada equivocada por la evidencia de tu mano en mi vida. Posta tus ángeles alrededor de mi camino, hoy, como promete el Salmo 91:11, dales cargo sobre mí, y que nada que fue enviado para hacerme daño me alcance hoy, porque tu cobertura sobre mi mañana se ha extendido hacia una cobertura sobre mi día completo. Recibo este día como un regalo, Señor, un regalo que preparaste con intención, que cargaste con citas divinas y posibilidades del reino y momentos de encuentro y avance que no podría haber organizado para mí mismo. Camino hacia Él con una mano abierta y un corazón expectante, completamente rendido a lo que sea que tengas en Él, completamente disponible para ser usado por ti en Él, completamente comprometido a honrarte en cada hora de Él, desde esta primera hasta la última. Que la luz de tu presencia brille a través de mí hoy, hacia cada espacio que entre y cada vida que toque. Que las personas a mi alrededor encuentren algo en mí hoy que no puedan explicar completamente en términos naturales, algo que los haga hacer la pregunta que me dé la oportunidad de apuntarlos hacia ti. Que este día cuente para la eternidad, Señor. Que sea un día que mire hacia atrás desde el otro lado del tiempo y vea las inconfundibles huellas de un Dios que comandó mi mañana y no desperdició una sola hora del día que siguió. En el nombre de Jesucristo, que es Señor sobre cada mañana y cada día y cada temporada de mi vida, oro. Amén. Si esta enseñanza tocó algo real en ti hoy, dale like a este video, suscríbete a este canal y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Hay más enseñanzas como esta esperándote aquí. No te vayas. Lo que Dios tiene para ti a continuación vale la pena quedarse.